Le doy la bienvenida. Hoy es 21 de diciembre de 2025 y la Iglesia nos convoca a celebrar con gozo el cuarto domingo de Adviento, ya en la última semana de preparación para recibir al Señor que viene. Durante este camino de Adviento hemos ido avanzando paso a paso como pueblo en espera. En la primera semana la palabra nos llamó a la vigilancia, a mantenernos despiertos y atentos porque el Señor viene cuando menos lo esperamos. Celebramos la Semana de la Esperanza, vistiendo la corona del Adviento con el cirio color verde o color púrpura. En la segunda semana se nos invitó a la conversión, a enderezar los caminos del corazón, escuchando la voz profética que nos urge a cambiar de vida. Celebramos la semana de la preparación, vistiendo la corona de Adviento con el color púrpura o morado. En la tercera semana, marcada por el signo de la alegría, la Iglesia nos exhortó a regocijarnos porque el Señor ya está cerca, con el color rosa. Hoy, en esta cuarta semana de Adviento, damos un paso decisivo. Nos disponemos a acoger el misterio. Ya no solo esperamos, ni solo nos preparamos interiormente, sino que abrimos un lugar para que Dios nazca entre nosotros. El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 24, nos sitúa ante los acontecimientos que preceden al nacimiento de Jesús. Contemplamos el misterio del Hijo de Dios, engendrado en el seno de una virgen, por obra del Espíritu Santo, y el papel silencioso, obediente y justo de San José, que acoge el plan de Dios, aun cuando no lo comprende del todo. En esos últimos días de Adviento, la palabra nos invita a hacer lo mismo, aceptar, acoger y preparar dignamente un lugar para el niño Dios, no solo en un pesebre, sino en el corazón, en la familia y en la vida cotidiana. Que esta celebración nos ayude a decir como José sí al proyecto de Dios y a disponernos con fe y humildad para recibir al Emmanuel, Dios con nosotros. Dispongámonos ahora, hermanos, a encender hoy el cuarto cirio de la corona de Adviento. Entramos en la última semana de preparación para la Navidad del Señor. Hemos caminado en la esperanza, la conversión y la alegría, y hoy la Iglesia nos invita a la acogida confiada del misterio de Dios que se hace carne por obra del Espíritu Santo. Esta luz nos recuerda que el amor de Dios está a punto de manifestarse plenamente en el nacimiento de Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Encendemos primero los cirios de las semanas anteriores, signo del camino que hemos recorrido como pueblo que espera al Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 21. José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. Oremos. Señor Dios, Padre de misericordia y fuente de toda luz,
Tú que en la plenitud de los tiempos quisiste que tu Hijo naciera de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, bendice este cuarto cirio de la corona de Adviento, que su luz nos ayude como a San José a acoger con fe tu voluntad, a confiar cuando no comprendemos y a preparar con amor un lugar digno para el nacimiento de tu Hijo. Que al ver encendida esta luz, nuestros corazones se dispongan para recibir al Emmanuel, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encendemos el cuarto cirio de la corona de Adviento, signo del amor de Dios que ya está entre nosotros y que muy pronto brillará en el nacimiento de Jesús. Nos unimos todos diciendo: Señor Jesús, luz que viene al mundo, enséñanos a esperarte con fe, a acogerte con humildad y a recibirte con amor. Que esta última semana de Adviento nos prepare para celebrar tu nacimiento con un corazón limpio, confiado y agradecido. Amén. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. Ven, ven, Señor. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 1. Versículos desde el 18 hasta el 24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Vamos ahora a nuestra reflexión, para lo cual le invito a hacer lectura de cada uno de los textos bíblicos antes de escuchar la reflexión para tener una mejor interpretación y concepción de lo que aquí se dice. Nuestra primera lectura del profeta Isaías capítulo 7, versículos del 10 hasta el 14. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías nos sitúa en un momento de crisis política y espiritual para el pueblo de Judá. El rey Acaz se encuentra amenazado por enemigos externos y en lugar de confiar en el Señor pone su esperanza en alianzas humanas, especialmente en el poderoso imperio asirio. En este contexto, Dios toma la iniciativa y por medio del profeta Isaías
invita al rey a confiar plenamente en él. No se trata solo de una estrategia militar, sino en una decisión de fe. Elegir entre apoyarse en el poder de los hombres o abandonarse al poder salvador de Dios, que no solo protege la nación, sino que alcanza incluso la salvación del alma. Ante la resistencia de Acaz, una resistencia disfrazada de falsa piedad, el profeta anuncia una señal que viene directamente de Dios. La joven está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En un contexto inmediato, Isaías habla de una joven mujer en edad de matrimonio, cuyo hijo será señal de que Dios permanece con su pueblo y no lo abandona. Sin embargo, este signo supera ampliamente la situación concreta del rey Acaz, lo que en aquel momento garantizaba la fidelidad de Dios a la casa de David. La fe cristiana lo reconoce como una promesa abierta al futuro, que alcanzará su plenitud en Jesucristo. Por eso, la Iglesia, a la luz del Evangelio de hoy, ve en este anuncio de Isaías una profecía mesiánica. Lo que Acaz esperaba como una solución inmediata a su crisis política, Dios lo transforma en un plan de salvación universal. El Emmanuel anunciado por Isaías no será solo un signo pasajero, sino Dios mismo que viene a habitar con nosotros, nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Esta lectura nos prepara directamente para el nacimiento de Jesús, porque nos confronta con una pregunta decisiva. ¿En qué ponemos nuestra confianza? ¿Tú en quién tienes puesta la confianza? ¿En nuestras seguridades humanas o en la fidelidad de Dios que cumple sus promesas más allá de lo que imaginamos? Así, Isaías y Mateo se unen en este cuarto domingo de Adviento para enseñarnos que Dios cumple su palabra, incluso cuando el ser humano duda. El Emmanuel prometido es el mismo Jesús que está a punto de nacer y que nos invita a confiar, a esperar y a abrir el corazón para que Dios permanezca con nosotros. Isaías anuncia el signo, Mateo revela su cumplimiento. Adviento nos pide la confianza, si quieres. Por eso, ante esta vibrante espera, vamos ahora a abrirle apertura al Salmo que hoy viviremos, que hoy celebraremos y cantaremos para anhelar y esperar la venida del Señor. Después de escuchar la propuesta de Dios en la primera lectura, la liturgia nos invita ahora a responderle con un salmo, es decir, con una oración cantada que brota del corazón del pueblo creyente. El Salmo 23 es un salmo procesional que acompañaba la llegada del pueblo a Jerusalén para encontrarse con su Rey y su Señor en el templo. La tradición bíblica atribuye este salmo al rey David, aunque más que un dato biográfico, lo importante es su carácter comunitario. Es un canto del pueblo que reconoce que Dios es el verdadero dueño de la historia y de la creación. Desde el primer versículo, el autor sagrado proclama una verdad fundamental de la fe. Miremos versículo 1 y versículo 2. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes.
Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Aquí confesamos que todo pertenece a Dios. Esta afirmación responde directamente a Isaías. No son los imperios, ni las alianzas humanas, ni el poder político los que sostienen la historia, sino el Señor Creador. Luego, el Salmo plantea una pregunta decisiva que atraviesa toda la liturgia de este domingo. Miremos las condiciones para el encuentro con Dios en los versículos del 3 al 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. No se trata de un acceso físico, sino espiritual. Para encontrarse con Dios no basta con llegar al templo. Es necesario un corazón reconciliado, manos limpias, una vida honesta y una confianza puesta solo en el Señor. Así, el Salmo nos enseña cómo debemos prepararnos para el encuentro con Dios que viene. Finalmente, el Salmo proclama la bendición prometida. Es promesa y al mismo tiempo esperanza. Miremos los versículos del 5 hasta el 6. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Aquí aparece en tono esperanzador y mesiánico. Dios no se deja buscar en vano. Quien se dispone con un corazón sincero, recibe bendición y salvación. En este cuarto domingo de Adviento, este salmo se convierte en una respuesta perfecta a Isaías y a Mateo. Si Dios promete al Emanuel y está a punto de cumplirse esa promesa en Jesús, el Salmo nos enseña cómo acogerlo. Con un corazón limpio como María, con obediencia confiada como José, con certeza de que Dios viene a habitar con su pueblo. Celebrar este Salmo hoy significa preparar el corazón como templo, para que el Señor, que nace en Belén, encuentre un lugar digno donde quedarse. Isaías anuncia promesa. Mateo nos proclamará el cumplimiento. El Salmo nos enseña la actitud interior. Nuestra segunda lectura. Para comprender bien la segunda lectura de este cuarto domingo, que es de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Roma, en su capítulo 1, versículos del 1 al 7, es importante hacer un breve recorrido por las lecturas anteriores de la carta a los romanos que la liturgia nos ha propuesto durante este tiempo de preparación. El primer domingo de Adviento, San Pablo nos exhortaba a despertar del sueño, a dejar las obras de la oscuridad y a revestirnos de Cristo. El Adviento comenzaba con una llamada a la vigilancia y a una vida coherente con fe. Estar a la expectativa, en espera. El segundo domingo de Adviento, el apóstol nos recordaba que todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza y que las promesas hechas a Israel se cumplen en Cristo para que judíos y paganos glorifiquen a Dios con un solo corazón,
Aquí aparecía con fuerza el tema de la esperanza. Una espera que debemos todos vivir en estado de preparación. El tercer domingo de Adviento, San Pablo nos hablaba de la paz y la esperanza que brotan de la fe, incluso en medio de la tribulación, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La espera se transformaba en alegría confiada. Así, domingo tras domingo, Pablo nos ha preparado interiormente para acoger el misterio que ahora se nos revela plenamente. En la lectura de hoy, San Pablo presenta una especie de síntesis del Evangelio que anuncia. Nos recuerda que la buena noticia no es una novedad improvisada, sino el cumplimiento de un plan antiguo. Miremos los versículos del 1 al 2. El Evangelio que Dios había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Este anuncio, esperado desde antiguo, tiene ahora un rostro concreto, Jesucristo. Pablo lo proclamaba como verdadero hombre. Lo dice en el versículo 3, nacido del linaje de David según la carne. Y también anuncia que es verdadero Hijo de Dios. Lo dice el versículo 4, constituido Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Aquí se enlaza directamente con el Evangelio de hoy. El niño que está a punto de nacer en Belén es el mismo Señor que vencerá la muerte y abrirá el camino de la salvación. San Pablo no anuncia este misterio como algo ajeno. Él se presenta como llamado, enviado, y extiende este llamado a todos los creyentes. Miremos los versículos del 6 al 7. Entre ellos están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Esta es una afirmación clave para el tiempo que estamos viviendo. El Adviento no es solo preparación para una fiesta, sino una vocación. Quien cree en Cristo es llamado a seguirlo, a vivir de su gracia y a caminar hacia la santidad, no por méritos propios, sino por la iniciativa de Dios. En esta última semana de Adviento, Isaías anunciaba la promesa del Emanuel. Mateo nos mostraba su cumplimiento en María y José, y San Pablo nos recuerda que esta buena noticia ahora es proclamada y transmitida por los apóstoles a todas las naciones. El niño que va a nacer es hijo de David, el Señor resucitado y el centro de la fe que transforma la vida de quienes creen en Él. En conclusión, San Pablo nos enseña hoy que la fe no termina en la espera, sino que se convierte en misión y vida nueva. Prepararnos para la Navidad es disponernos a acoger a Cristo, creer en Él y dejarnos transformar por su gracia para vivir como llamados a ser santos en medio del mundo. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este domingo es de San Mateo capítulo 1, versículos desde el 18 hasta el 24. Nos encontramos celebrando popularmente y con profundo sentido de fe la novena de aguinaldos, ya sea en comunidad parroquial, en familia o de manera personal. En este ambiente de oración y espera gozosa, la Iglesia nos invita a abrir la sensibilidad del corazón para reconocer
que responder a los designios de Dios, que siempre son planes de vida, de salvación y de amor. Ya comenzamos a saborear la cercanía de la Navidad y por eso la Iglesia nos invita hoy a tener una sensibilidad abierta para reconocer y responder a los deseos y planes de Dios. Nuestro Dios eterno tiene un proyecto de amor para toda criatura. Sin embargo, la respuesta que Él espera de nosotros no es la imposición ni el control, sino la obediencia confiada. Así lo vemos en el plan que Dios tuvo con María, hija de Joaquín y Ana, llamada a ser madre del Salvador del mundo. María no lo entiende todo, pero confía. No controla el misterio, pero lo acoge. El Evangelio de este cuarto domingo de Adviento nos sitúa ante los acontecimientos que preceden al nacimiento de Jesús. San Mateo nos presenta a María desposada con José y revela el origen divino de la vida que ella lleva en su seno. Lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Aquí aparece una primera gran enseñanza. Dios tiene un proyecto, incluso cuando el ser humano no lo comprende del todo. María, hija de Joaquín y Ana, y es llamada a una misión única: ser madre del Salvador de toda la humanidad. Su respuesta es la obediencia confiada, el sí, que abre la historia a la encarnación. Este misterio prácticamente nos interpela directamente. ¿Somos conscientes de que Dios también tiene planes sobre nuestra vida, sobre nuestras familias y sobre la vida que Él mismo engendra? El Adviento nos recuerda que no somos dueños absolutos de la vida, sino custodios de un don sagrado que proviene de Dios. Este Evangelio también nos invita a preguntarnos: ¿sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida y para la vida que Él mismo engendra? El Adviento nos advierte que la vida no es propiedad nuestra, sino un don sagrado que proviene de Dios y que estamos llamados a custodiar con responsabilidad y amor. Un segundo aspecto fundamental del Evangelio es el origen de la vida. Todo verdadero comienzo procede del Espíritu Santo. Por eso, la Escritura es clara al advertir que cerrarse obstinadamente a la acción del Espíritu, rechazar su obra salvadora, es lo que Jesús llama el pecado contra el Espíritu Santo, una negación consciente de la gracia que da vida y salva. El creyente está llamado entonces a discernir, respetar y acoger la acción del Espíritu en la historia. Un tercer y último aspecto fundamental del Evangelio de hoy es la cercanía de Dios. Si en el Antiguo Testamento Dios parecía lejano y temible, ahora Él decide acercarse al ser humano. Por eso, el niño que va a nacer recibe el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios ya no habita solo en el monte o en el templo. Ahora quiere habitar en nuestra vida, en nuestra historia concreta. San Mateo nos revela el significado profundo del nombre de Jesús. Le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si en el Antiguo Testamento Dios parecía lejano, había que subir a la montaña, cubrirse el rostro, temer su presencia.
Ahora Dios decide acercarse, habitar entre nosotros, compartir nuestra historia y nuestra fragilidad. En Jesús, Dios no se impone desde lo alto, sino que se hace cercano, niño, pobre y confiado. Por eso, en esta última semana de Adviento, la invitación es clara. Dejemos que Dios nazca en nuestro corazón. Como María y como José, aprendamos a obedecer incluso cuando no entendemos del todo, para que Cristo renueve nuestra vida y nos conduzca hacia la eternidad prometida. Las lecturas de este domingo se unen para anunciar a los jóvenes una verdad fundamental. Dios no es indiferente a sus luchas, miedos y contradicciones. La Navidad no es una historia lejana ni una tradición vacía. Es la respuesta de Dios a una humanidad herida y especialmente a un corazón joven que busca sentido. Isaías, por ejemplo, nos presenta a un joven rey Acaz, atrapado por el miedo, la inseguridad y la presión del poder, en lugar de confiar en Dios. Busca apoyos humanos que lo llevan a la dependencia y al fracaso. Dios, sin embargo, no se rinde. Ofrece una señal inesperada y sencilla. Una joven dará a luz un hijo, Emmanuel, recordando que Él permanece con su pueblo incluso cuando éste duda. Cuando el miedo, la ansiedad, la presión social o la confusión sobre el futuro parecen dominar, Dios sigue presente. Viene ofreciendo una esperanza que no depende del éxito, del dinero, ni de la aprobación de los demás. Habiendo escuchado esta lectura, los jóvenes y todos nosotros le respondemos al Señor por medio del Salmo. El Salmo nos invita a subir al monte del Señor con manos limpias y corazón sincero. No exige perfección, sino autenticidad. Dios no busca jóvenes sin errores, sino jóvenes con el corazón abierto y reconciliado. En un mundo que muchas veces exige aparentar, competir o fingir, el Salmo recuerda que Dios bendice al joven que se atreve a ser verdadero, que no vive dividido interiormente y que busca su rostro con confianza. En la segunda lectura, San Pablo anuncia que Jesús es la buena noticia esperada desde antiguo, nacido del linaje de David, vencedor de la muerte y Señor de la vida. Y añade algo decisivo: los creyentes están llamados a pertenecer a Cristo y a vivir en santidad. Para los jóvenes, esto significa que una vida tiene una vocación, un llamado. No están destinados al vacío ni al fracaso. Cristo los llama por su nombre y les ofrece una identidad firme en medio de una sociedad que muchas veces confunde y fragmenta. Ya en el Evangelio vemos a un Dios que entra en la historia de manera humilde a través de una familia sencilla para sanar lo roto y dar esperanza. Jesús no nace en un palacio, sino en medio de la fragilidad humana. Esto revela a los jóvenes que Dios no les pide tener la vida resuelta para acercarse a Él. Al contrario, nace precisamente en medio de los conflictos, heridas y preguntas sin respuestas. La Navidad entonces proclama que Dios camina con ustedes en medio de la incertidumbre del futuro.
los conflictos familiares, la soledad, la presión social, el miedo a no ser suficientes. Jesús nace como Emmanuel, Dios con nosotros. La Navidad es esperanza, porque recuerda que no están solos, que su vida tiene sentido y que siempre es posible comenzar de nuevo. Navidad no es evasión, es fuerza para seguir adelante. Y ese es el regalo más grande que Dios ofrece hoy a los jóvenes del mundo. Hemos llegado al final de nuestro camino de Adviento. Durante 4 semanas hemos peregrinado como iglesia, dejándonos guiar por la esperanza, la fe, la alegría y hoy de manera especial por el amor, simbolizado en el 4º cirio de la corona de Adviento. Esta semana del amor nos recuerda que Dios no se quedó en promesas ni en palabras. Amó tanto al mundo que decidió habitarlo, hacerse carne, entrar en nuestra historia, compartir nuestras fragilidades y sanar lo que estaba herido. El amor de Dios no es teoría, es presencia, no es distancia, es cercanía, no es imposición, es don, regalo. Al encender el último cirio, la luz está completa. Ya no esperamos en la oscuridad. La luz está a punto de nacer. El Adviento se cierra, pero no termina la espera. Se transforma en acogida, en contemplación, en alegría silenciosa y profunda. En esta semana, dejemos que el amor de Dios sane nuestras relaciones, reconcilie nuestros corazones, nos haga más humanos y más fraternos y nos prepare para recibir a Cristo no solo en el pesebre, sino en la vida cotidiana. Por eso, es el momento de hacer un par en el camino, un buen examen de conciencia, reconocer nuestras fragilidades, reconocer nuestras torpezas, nuestros vicios, nuestras ingratitudes y acercarnos al misterio de la reconciliación para que seamos nosotros bañados, purificados, limpiados por el sacramento y estar prestos, listos para recibir al niño que nos va a nacer. Así, al iniciar el tiempo litúrgico de la Navidad, no celebremos solo un acontecimiento del pasado, sino una realidad viva. Dios nace hoy en medio de nosotros, si le abrimos espacio en el corazón. Por eso, debemos deshacernos de todo lo viejo, de todo lo que ha impedido que Él nazca en nosotros, que Él venga a habitar en nuestra vida para darnos luces, para darnos perspectivas de ser mejores, de transformar un mundo en algo mejor. Que María, mujer del sí obediente y amoroso, y José, custodio fiel del misterio, nos enseñen a recibir al niño Dios con humildad, silencio y entrega. Vayamos en paz, con el corazón encendido de amor, porque la Navidad ya está entre nosotros. El Emmanuel viene y viene para quedarse. Para todos un feliz domingo, feliz día, feliz resto de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Felicidades, y nos encontramos para celebrar el 24 la llegada del Hijo de Dios en nuestros pesebres. Bendiciones.